Dentro de las herramientas de Photoshop existen muchas herramientas de pintura. Estas herramientas de pintura lo que van a hacer es modificar el contenido de los píxeles pintando con unas características determinadas. En este caso voy a coger la básica, que sería el pincel, pero podemos ver que dentro del pincel tenemos también la posibilidad de trabajar con el lápiz, trabajar con la sustitución de color o el pincel mezclador. Estas herramientas son un poco más avanzadas y necesitan características muy personales a la hora de utilizarlas. También se consideran herramientas de pintura y de retoque lo que sería el tampón de clonar o el tampón de motivo, e incluso el pincel de historia o el pincel histórico. Dentro de las posibilidades de pintura, las gomas de borrar, en este caso, en concreto, el borrador, también tienen concepto de herramienta de pintura, ya que lo único que van a hacer es pintar del color de fondo que yo tenga seleccionado. Cualquier herramienta de pintura tiene lo que se denomina una punta de pincel. Este es el primer parámetro que podemos ver aquí. Cuando nosotros tenemos este tipo de iconos, quiere decir que hay una serie de paletas relacionadas con esas puntas de pincel. Si yo vengo aquí, puedo hacer un clic y se me despliega la paleta para poder manipular diferentes parámetros de ese pincel. Por ejemplo, voy a cambiar el tamaño del pincel para hacerlo mucho más grueso. En este caso tenemos un color azul frontal y a la hora de pintar podemos observar que prácticamente no se está viendo esa tonalidad azul. Eso es porque si vemos los diferentes parámetros tenemos la posibilidad de manipular lo que sería la opacidad y el flujo. Inicialmente están en un valor del 100% y la opacidad lo que va a hacer va a ser marcar la tonalidad máxima que vamos a conseguir a la hora de pintar con esa punta de pincel, y el flujo va a conseguir manipular la cantidad de tinta que estamos mandando en cada una de las pasadas que hagamos con el ratón. En este caso ya las tenemos a 100 y podemos observar cómo ya pinta perfectamente. Dentro de las posibilidades de modificación existen muchos parámetros, pero básicamente el tamaño y la dureza van a permitir que los bordes sean mucho más definidos o suavizados. También vamos a contar con una serie de ajustes preestablecidos, es decir, una serie de puntas de pincel que se van a comportar de forma diferente. Tenemos pequeñas muestras, vamos a poder seleccionarlas para trabajar con ellas y realizar el tipo de composición que queramos. Todas estas puntas de pincel, por supuesto, también son personalizables y vamos a poder trabajar con diferentes parámetros la composición de las mismas y personalizar su uso al máximo. Tenemos que recordar que cuando nosotros utilizamos puntas de pincel, también tenemos la posibilidad de hacer líneas rectas con las mismas. Si yo vengo en esta zona de aquí, hago un clic sobre esta zona, me voy a esta de aquí, presiono mayúsculas y hago un clic, podemos observar cómo la línea se ha generado desde el punto inicial hasta este punto final completamente recta. Por eso no haría falta cambiar, en este caso, de herramienta para realizar este tipo de líneas. Voy a deshacer, recordar que con Control Z o Comando Z deshacemos y Alt, Control Z o Opción Comando Z, si estoy en un Mac, haría 2 pasos o 3 atrás, es decir, iría en la historia yendo hacia atrás y volviendo al estado anterior. Como he comentado, todas estas herramientas de pintura tienen la posibilidad, como estamos viendo, de cambiar las puntas de pincel. Algunos de ellos cambian los parámetros, pero básicamente opacidad y flujo estarían en todas las herramientas. Podemos observar que también el borrador me va a permitir cambiar la punta de pincel. De este modo, con las herramientas de pintura podemos personalizar a mano alzada y cambiar la información de color a mano alzada en determinadas zonas de nuestra imagen.